Buenos días, mi nombre es Diego Monsalve y les vengo a hablar sobre la caída del Imperio Romano y el surgimiento de los reinos bárbaros. Aquí va un resumen claro y directo. La caída del Imperio Romano sucede en el año 476 después de Cristo. Las causas principales fueron crisis económicas, inflación y devaluación de la moneda y colapso de comercio, problemas políticos, corrupción, inestabilidad, emperadores débiles, invasión bárbaras, pueblos como los visigodos, vándalos, entre otras cosas. División del imperio. Esto sucedió en el año 395 después de Cristo. El imperio se divide en oriental y occidental. Debilitamiento militar. El ejército dependía cada vez más de soldados bárbaros mercenarios. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe germano Odoacro. Este evento se considera el fin del Imperio Romano de Occidente. Surgimiento de los reinos bárbaros. Tras la caída de los pueblos bárbaros que habían invadido el imperio, comenzaron a establecer sus propios reinos. Visigodos se asentaron en Hispania, España. Francos formaron un reino poderoso en la Galia, Francia, con Clodoveo como uno de sus reyes más importantes. Ostrógodos gobernaron en Italia. Vándalos se instalaron en el norte de África. Anglos y sajones invadieron Britania, actual Reino Unido. Estos reinos mezclaron la cultura romana con sus propias costumbres germánicas y con el tiempo adoptaron el cristianismo y el latín vulgar, lo que daría lugar a las futuras lenguas romanenses. Muchas gracias. Bueno, compañeros, les voy a hablar de la influencia de la Iglesia Católica en la Edad Media. La Iglesia Católica fue una institución dominante en la Edad Media con un impacto significativo en la política, la sociedad, la cultura y la religión de la época. Ahora les voy a hablar de sus 4 aspectos clave. El número 1, poder político. La Iglesia Católica tenía un gran poder político y económico y sus líderes desempeñaban un papel importante en la toma de decisiones políticas. Número 2, servicios sociales. La Iglesia Católica proporcionaba servicios sociales como la educación, la atención médica y la caridad. El número 3, cultura y arte. La Iglesia Católica fue un importante mecenas de las artes y la arquitectura, y muchos de los grandes monumentos y obras de arte de la Edad Media fueron creados bajo su patrocinio. El número 4, la religión. La Iglesia Católica era la principal institución religiosa de la Edad Media y su influencia se extendía por toda Europa. Ahora les voy a hablar de un ejemplo. Por ejemplo, la construcción de las grandes cátedras góticas. La caballería y la nobleza fueron los pilares fundamentales en la sociedad medieval, especialmente en Europa. La nobleza era la clase social más alta después del rey. Estaba compuesta por duques, condes, marqueses, barones y señores feudales. Estos poseían tierras que les eran concedidas por el rey a cambio de lealtad y apoyo militar. Ellos tenían privilegios legales, económicos y sociales, como no pagar impuestos y acceder a altos cargos. La caballería, por otro lado, era una institución militar y cultural dentro de la nobleza. Los caballeros eran nobles, entrenados desde jóvenes para el combate y el código de honor caballeresco. El código incluía valentía, lealtad, justicia, fe religiosa y protección a los débiles. Para ser caballero, un joven noble debía pasar por las etapas de paje y escudero, y finalmente ser armado caballero en una ceremonia especial. ¿En qué se relacionaban estos? La caballería era parte del ideal noble. Un noble debía ser un caballero valiente y virtuoso. No todos los nobles eran caballeros, pero muchos aspiraban a serlos como muestra de prestigio. Ambos grupos compartían el poder, la tierra y el privilegio y sostenían la estructura del feudalismo. Buenos días, mi nombre es Juan José Manjarres y el día de hoy les estaré hablando sobre la cultura y el arte de la Edad Media. Bien, la Edad Media, que se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV, fue un periodo de gran creatividad e innovación de la cultura y el arte. Bien, a continuación les haré le voy a destacar algunos temas importantes sobre esto. Bien, hablemos sobre la arquitectura. La arquitectura medieval se caracterizó por la utilización de materiales como la piedra, el ladrillo y la madera.
Algunos de los estilos arquitectónicos más importantes de la Edad Media incluyen la arquitectura romántica, la cual se desarrolla en el siglo XI y se caracterizó por la utilización de arcos de medio punto y bóvedas de cañón. La arquitectura gótica, la cual se desarrolló en el siglo XII y se caracterizó por la utilización de arcos apuntados y bóvedas de crucería. Bien, ahora le voy a hablar sobre las esculturas. La escultura medieval se caracterizó por la utilización de materiales como la piedra, la madera y el metal. Algunos de los estilos escultóricos más importantes de la Edad Media incluyen la escultura románica, la cual se desarrolló en el siglo XI y se caracterizó por la utilización de formas geométricas y abstractas. Bien, la escultura gótica, la cual se desarrolló en el siglo XII y se caracterizó por la utilización de formas más naturalistas y realistas. Bien, ahora les voy a hablar sobre sus pinturas. La pintura medieval se caracterizó por la utilización de técnicas como la pintura del temple, la pintura del óleo. Algunos de los estilos pictóricos más importantes de la Edad Media incluyen la pintura románica, la cual se desarrolla en el siglo XI y se caracteriza por la utilización de colores brillantes y formas geométricas. Bien, la pintura gótica, la cual se desarrolla en el siglo XII y se caracteriza por la utilización de colores más suaves y formas más naturalistas. Bien, ahora les voy a hablar sobre su literatura. La literatura medieval se caracteriza por la utilización de lenguas como el latín, el francés y el inglés. Algunos de los géneros literarios más importantes de la Edad Media incluyen la poesía épica, la cual se desarrolla en el siglo XI y se caracteriza por la narración de historias heroicas y legendarias. La poesía lírica, la cual se desarrolla en el siglo XII y se caracteriza por las expresiones de sentimientos, emociones y emociones personales. Bien, ahora para finalizar hablemos de la música. La música medieval se caracterizó por la utilización de instrumentos como el órgano, la flauta y el laúd. Algunos de los estilos musicales más importantes de la Edad Media incluyen la música sacra, la cual se desarrolla en el siglo XI y se caracteriza por la utilización de cantos e himnos religiosos. La música prófana, la cual se desarrolla en el siglo XII y se caracteriza por la utilización de canciones y danzas seculares. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.